No, pero muy bien, sí, sí me sirve igual, gracias. Así grabamos bien todo. Entonces, como les comentaba anteriormente, la última clase lo que hicimos fue hablar de configuración electrónica estándar, ¿no es cierto? Y yo les dije que eso no entraba en la prueba que ustedes van a dar. Configuración electrónica y números cuánticos, que se preguntaba en la antigua PSU, se sacó en la prueba de transición, ¿no es cierto?, del año pasado, y ahora este año, ¿no es cierto?, con el temario modificado, se supone que va a entrar mundo atómico, ¿no es cierto?, la parte de los modelos, número másico, todo ese tema, que ya lo vimos en clase, isótopos, isóbaros, qué sé yo, y va a entrar también tabla periódica, pero ya les conté que eso fundamentalmente a los de mención, ¿ya? O sea, una persona de módulo común obligatorio tiene que saber una idea general de la tabla, algo así como general de configuración relacionada con el concepto de valencia o de configuración electrónica externa para poder ver o reconfiguración de Lewis, que también la mencioné en la última clase, y eso sería todo, porque lo que entra de enlace, eso sí, enlace tienen que saberlo sí o sí, ¿ya? Las personas de mención tienen que saber más detalles de esto que estoy hablando de quizás la configuración estándar, como para entender mejor la tabla, ¿ya? Porque les van a hacer preguntas de tablas y de los grupos, y de lo que es el periodo, y de lo que es la valencia, y de las propiedades periódicas de la electronegatividad, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero los demás basta con que tengan una idea general, ¿no? Entonces eso es lo que estoy ahora repasando, que en el fondo la tabla periódica nos da toda la información que necesitamos. Entonces lo que hacemos es el cruce entre el periodo y el grupo y automáticamente sabemos la configuración electrónica externa del elemento. Por ejemplo, acá el calcio, que está en la segunda columna y en el periodo 4 o la cuarta fila horizontal, yo sé que termina en 4s2, porque es cosa de hacer el cruce o la intersección entre el periodo 4, ¿no es cierto?, y la segunda columna. Entonces, como les comentaba, con estos antecedentes sabemos cuál es la configuración electrónica final, o la valencia. La valencia es el número de electrones del nivel más externo de energía y que ya dije que es igual al grupo. Entonces, los elementos del grupo 1A o metales alcalinos terminan en S1. Los elementos del grupo 2A o metales alcalinos térreos terminan en S2. Los del grupo 3A, que incluyen el boro, el aluminio y todos estos elementos, metales representativos, son elementos que terminan en S2P1, porque son del grupo 3. O sea que tienen 3 electrones de valencia. Los del grupo 4 tienen 4 electrones de valencia, o sea, su configuración electrónica más externa termina en S2P2. Los del grupo 5 tienen 5 electrones de valencia, lo que significa que su configuración electrónica externa termina en S2P3. Los del grupo 6 terminan en S2P4, los del grupo 7 en S2P5, 2 más 5, 7. S2P5 y los del grupo 6, exceptuando el helio, que tiene la configuración del dueto que les comentaba, terminan en la configuración electrónica del octeto, que significa 2 más 6, o sea, 8 electrones totales de valencia. ¿Ya? Entonces, ¿qué les dije yo que tenían que saber? Fundamentalmente los primeros 20 elementos eran los que más se utilizaban en la tabla, ya sea en estequiometría o en átomo. Por lo tanto, teniendo una idea de que el hidrógeno es un no metal, junto con eh, el helio, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el fósforo, el azufre, el cloro, etcétera, y que el sodio, el magnesio, o el potasio y el calcio, y el litio y el berilio, por el otro lado, son metales, y el aluminio también, con eso ya están al otro lado. Boro y silicio se supone que son metaloides, pero en general yo les dije que pensaran que son no metales para efectos concretos de la prueba. Entonces, todo lo que está en la escalera hacia la derecha es no metal, y lo que está de la escalera hacia la izquierda es metal, exceptuando el hidrógeno, que es el primer elemento de la tabla. ¿Ya? Entonces, eso fue básicamente lo que estuvimos viendo. Y también les conté que habían propiedades periódicas que se cumplían en la tabla, que ya eso es mención, ya es mención. Pero de todas formas, igual lo hablé. No, si tienen alguna duda, si alguien no ha venido a la clase o tiene alguna duda de esto que estoy diciendo ahora, me lo dice, ¿ya? Me lo tiene que decir ahora o escribirlo en el chat o con el audio, como sea, pero para que no queden dudas. Ya, voy a seguir entonces con lo que estábamos diciendo. Entonces, la clase pasada le estuve hablando un poco de las propiedades periódicas. Les dije que las propiedades periódicas entraban en el módulo mención de química, o sea que esto sería para los que están pensando todavía dar química y no están seguras o seguros, o
los que están decididos en dar electivo de química en vez de biología o física. Ya, esto se lo tienen que saber sí o sí. Las propiedades, ¿no es cierto?, periódicas se refieren fundamentalmente a las propiedades de radio atómico y radio iónico y a las energías, que son energía de ionización, electronegatividad y electroafinidad. Entonces, la gente que va a dar solo común, me interesa igual que sepa esto, porque esto explica el cómo se hacen los enlaces, el cómo se forman los enlaces, básicamente. Entonces, igual tiene que poner algo de atención, aunque no se lo van a preguntar ya, pero el resto de las personas que van a dar mención química se lo tienen que saber y tienen que entender bien lo que significa cada una de estas propiedades y cómo cambian. Entonces, si ustedes se fijan acá, el radio aumenta de manera directamente proporcional al Z, al aumento del Z o el número atómico a lo largo de un grupo, es decir, desde arriba hacia abajo. O sea que si yo avanzo en el Z o en el número atómico desde arriba hacia abajo en un mismo grupo o columna, que ya les conté que un grupo columna agrupa todos los elementos que comparten igual valencia, o sea, igual configuración electrónica externa, a pesar de que se ubican en distintos periodos, obviamente, y terminan en distintos niveles de energía, pero lo que están compartiendo es igual valencia e igual el número o estado de oxidación. ¿Ya? Entonces, dicho eso, como les comentaba anteriormente, si ustedes se fijan, el radio aumenta proporcionalmente al aumento del Z, o a medida que progresa el Z, o a medida que progresa el grupo, de arriba hacia abajo, va aumentando la cantidad de protones, obviamente va aumentando la cantidad de electrones, así que uno debería esperar que el átomo se debería hacer más gordo, porque aumenta la nube electrónica. Ahora, si nosotros lo vemos a medida del periodo o la horizontal, nos damos cuenta de que no se cumple necesariamente eso, porque de hecho vemos que a medida que avanzamos hacia los no metales, va habiendo una contracción del tamaño o del volumen. Así que aquí no hay una proporcionalidad respecto de la progresión del periodo, desde la izquierda hacia la derecha, vale decir, en el sentido del aumento del Z, o el número de protones y por ende los electrones, desde los metales hacia los no metales. Yo me doy cuenta de que no hay una proporcionalidad, ¿se entiende? Espérense, le voy a abrir la ventana del gato. Por lo tanto, eso significa que el radio aumenta de arriba hacia abajo y desde la izquierda hacia la derecha. Y de esa misma forma, en el radio atómico también aumenta el radio iónico. O sea, en el mismo sentido, de arriba hacia abajo y de la izquierda hacia la derecha, o de los metales hacia los no metales. Eso significa que los metales siempre van a tener mayor radio atómico que un no metal. Y eso es reflejo de la fuerza con la cual atraen o compactan su nube electrónica. ¿Con qué fuerza atraen los electrones más externos de valencia? No sé para qué quiere salir. Disculpen, tuve que sacar al gato. Entonces, como les contaba anteriormente, aquí yo me doy cuenta que el radio, ¿no es cierto?, aumenta, como les decía, en ese sentido, ¿ya? Ahora, las propiedades energéticas, vale decir que no son radio atómico ni radio iónico, aumentan de forma inversamente proporcional a este aumento que yo les menciono. De hecho, se comportan al revés. Y esto tiene relación, como les comentaba, con el hecho de que los átomos de los elementos tienen más o menos fuerza para atraer sus electrones de valencia o de las capas más externas de energía, y de esa forma comprimen su nube electrónica. Por ejemplo, los no metales tienen mayor fuerza para poder atraer sus electrones. Eso hace que compriman su nube electrónica. En cambio, los metales, como son elementos que se oxidan, vale decir, que tienen facilidad para perder sus electrones de valencia, entonces esos elementos atraen con poca fuerza sus electrones más externos. Eso hace que la nube electrónica, en vez de comprimirse, se expanda. Entonces, eso hace que, como les contaba, el tamaño aumenta porque tienen poca atracción por sus electrones más externos. Entonces hay una relación inversa entre tamaño y entre afinidad por los electrones, o entre capacidad para atraer los electrones de su nube electrónica o los electrones de valencia. Entonces, como les comentaba, la energía de ionización, la electroafinidad y la electronegatividad cambian de la misma forma. O sea, se modifican en igual proporción. ¿En qué sentido? En que progresan de forma inversa a como lo hacía el radio atómico o el radio iónico. Si ustedes se fijan aquí, la electronegatividad, que es una propiedad con la cual los átomos atraen los electrones de un enlace químico, se mide en una escala que se llama la escala de Pauling,
y yo me doy cuenta que aumenta de abajo hacia arriba, o sea, en contra del avance de la progresión del Z de un grupo, o en contra del grupo, porque va de abajo hacia arriba, y va a favor del periodo, o sea, desde la izquierda hacia la derecha o desde los metales hacia los no metales. Eso me va a decir que en el fondo el elemento más electronegativo de la tabla va a ser el flúor. En la electronegatividad no entran los gases nobles porque los gases nobles no pueden formar enlaces, ¿entienden? Entonces esta propiedad periódica no contempla los gases nobles. Los gases nobles o inertes, que es la última columna de la tabla, no tiene nada que ver ni con enlace químico ni con electronegatividad. Los gases nobles, como el helio, el neón, el argón, el criptón, el xenón, etc., no tienen nada que ver ni con enlace químico, ni con oxidación, ni con reducción, ni con electronegatividad, que es una propiedad periódica que está midiendo cómo atraen los átomos los electrones de un enlace químico. Así que la propiedad de electronegatividad está referida al enlace químico. Por lo tanto, aquí no tienen pito que tocar los gases nobles. De hecho, en la clase hoy día no tienen nada que ver los gases nobles, ¿se entiende? Entonces, como les decía anteriormente, la electronegatividad es inversamente proporcional al radio atómico o al radio iónico, que son propiedades que miden básicamente el tamaño de los elementos o de los átomos de la tabla. ¿De acuerdo? Ahora usted me dice, profe, pero los elementos de transición no se comportan necesariamente siguiendo la regla. Sí sé, porque los elementos de transición son como los raros son como los complejos de la tabla periódica y por lo mismo no entran en la prueba. Se lo he dicho varias veces, no van a entrar ni en configuración, bueno, configuración no entra, así que no va a entrar, ¿no es cierto?, respecto a las materias que van a ver, porque son elementos que la valencia no corresponde al grupo, no se pueden representar según Lewis tampoco. Entonces, generalmente lo que vamos a trabajar van a ser con elementos representativos y como les dije anteriormente, principalmente los primeros 20 elementos, que son los que salen en la tabla periódica que se coloca en cada facsímil de la PSU o de la prueba de transición. Así que no se compliquen con eso. Paula, la electronegatividad es una propiedad periódica que al igual que el radio atómico o el radio iónico, es una propiedad periódica que cambia a lo largo de los periodos o los grupos. La forma en la cual cambia la electronegatividad es de abajo hacia arriba y de la izquierda hacia la derecha, vale decir, va en contra del grupo, pero a favor del periodo. Y se dice que esta propiedad, al igual que la electronegatividad, perdón, la electroafinidad y en la energía de ionización, son inversamente proporcionales al radio, porque recién estaba explicando que mientras más guatón el átomo, o mientras más grande tenga su nube electrónica, va a ser reflejo de que tiene poca afinidad por los electrones. Por lo tanto, tienden a aumentarse sus nubes electrónicas. En cambio, un átomo que tenga mucha afinidad por los electrones o que tenga mucha capacidad de atraer tanto los propios como los ajenos, va a tender a comprimir su nube electrónica y a disminuir su radio. Por lo tanto, a mayor fuerza de estas propiedades energéticas de afinidad por los electrones, el radio, ¿no es cierto?, tiene que ser menor. Por eso es una relación inversamente proporcional. Porque a mayor fuerza de atracción por los electrones, menor es el radio. Son inversos o inversamente proporcionales. Entonces, como les contaba, tenemos varias propiedades. No sé si la última clase las definí bien cada una y no quise hacerlo tampoco porque ya les dije que eso es mención. Así que esto yo creo que lo podríamos ver para la gente interesada en mención de química, que no tengo idea cuántos de ustedes acá quieren dar mención química o están pensando en dar mención, pero ahí yo tendría que entrar a picar más fino con las propiedades. Ya por ahora me interesa fundamentalmente que entiendan que tanto electronegatividad como electroafinidad y energía de ionización, que son propiedades que hablan de la afinidad por los electrones de un elemento cualquiera, son inversamente proporcionales al radio atómico, que es una propiedad de tamaño. Ustedes saben que el radio es la mitad de un diámetro en una circunferencia. Estamos asumiendo que el átomo es de una circunferencia y le estamos midiendo el radio. ¿Ya? Entonces, la definición de las propiedades por cómo son, en específico, lo tiene que saber la persona de mención. Tiene que saber qué significa cada propiedad y tiene que saber cómo se comporta cada propiedad eh, y tienen que entender, ¿no es cierto?, qué pasa con los metales y los no metales respecto a estas propiedades. Los demás me interesan que fundamentalmente se entiendan el concepto de electronegatividad.
electronegatividad es la fuerza o tendencia que se mide en una escala, que se llama la escala de Pauling, que mide la fuerza o tendencia con la que un átomo atrae los electrones de un enlace. O sea que no solamente me está hablando de los electrones de valencia o los electrones más externos de un elemento, sino cómo interactúa con los electrones de valencia de otro elemento con el cual se está uniendo o enlazando químicamente. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de esto que estoy hablando aquí, uno podría hacer algunas conclusiones. Por ejemplo, como les dije anteriormente, esta propiedad que habla del enlace deja fuera los gases nobles. Deja fuera los gases nobles, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque estamos hablando de formar enlaces. Los enlaces se van a formar entre elementos químicos porque los elementos quieren adquirir la configuración del dueto o del octeto. Eso se lo expliqué yo en algún momento, en alguna clase anterior. Les dije, los elementos de la tabla, todos, exceptuando los gases nobles, son inestables químicamente. ¿Por qué? Porque sus electrones de valencia se encuentran desapariados o se encuentran con orbitales incompletos. Entonces ellos quieren completar su configuración. ¿Ya? Entonces, los elementos metálicos en general van a tratar de deshacerse de sus electrones externos para adquirir la configuración del gas noble, que es la configuración del octeto. Mientras que los no metales, que son elementos que les falta electrones para adquirir la configuración del gas noble, van a tratar de capturar electrones para adquirir la configuración del gas noble que viene después de ellos. A ver, ¿dónde tengo la tabla aquí para...? Entonces, por ejemplo, ¿a quién quiere parecerse el sodio y el magnesio? Que es Z11 y Z12. El magnesio quiere parecerse al neón. ¿Por qué? Porque el neón termina en S2P6. Esto ya se lo expliqué, ya no tengo idea si todos se acuerdan de eso, pero el neón es 1S2, 2S2, 2P6. Para el que no ha venido a clase, estoy siguiendo una regla que se llama la regla de las diagonales, que es el principio de mínima energía, en el cual yo sigo un orden de llenado de los electrones desde el nivel más interno de energía al nivel más externo de energía. Entonces, yo voy siguiendo el orden. La subcapa S siempre se llena con 2 electrones y la P con 6. Y eso se aprendía de memoria cuando antes entraba en la PSU, ¿ya? Entonces ahora no es tan necesario eso, pero igual necesito que tengan una idea, ¿ya? Entonces, neón, ¿no es cierto?, es Z10, 10 electrones, 10 protones, 10 electrones. Los elementos quieren parecerse al neón. ¿Qué es lo que hace el sodio? El sodio se deshace de su electrón de valencia más externo. Porque acuérdense que termina el sodio es 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Para alguien que no tiene idea de esto, yo le diría, mira, lo que pasa es que estoy siguiendo una regla de llenado, simplemente. La regla de llenado se aprendía de memoria, aquí no hay nada que pensar. Es memoria nomás, ¿ya? Entonces, si yo veo la configuración electrónica del sodio, que es Z11, 11 protones y 11 electrones, me doy cuenta de que está pasado en un electrón de la regla del octeto. Ya les conté que todos los elementos, sean metales o no metales, representativos o de transición, quieren parecerse a los gases nobles. Por lo tanto, van a hacer lo posible para deshacerse, en el caso de los metales, deshacerse de sus electrones de valencia, o en el caso de los no metales, capturar electrones para adquirir la configuración del gas noble. Entonces los metales están pasados, así que ellos se quieren parecer al gas noble que viene antes que ellos. Sería el caso de sodio, magnesio y aluminio, que quieren parecerse al neón, ¿sí? En cambio, silicio, fósforo, azufre, cloro, quieren parecerse al argón, que viene después que ellos. Por eso es que ellos capturan electrones. Y esto tiene sentido con las propiedades que les acabo de decir de la electronegatividad, por ejemplo, porque en el fondo les dije que los no metales tienen afinidad por los electrones y tienen mayor fuerza para atraer los electrones propios y los ajenos. Por lo tanto, ellos están desesperados por ganar electrones. Por eso es que se reducen. Acuérdense que les dije que químicamente reducir significa cuando ustedes capturan electrones, cuando una especie química captura electrones. Eso se llama reducción. En cambio, cuando una especie química se oxida es porque pierde electrones o porque entrega electrones. Y eso sería propio de los metales, porque los metales lo único que quieren es deshacerse de sus electrones de valencia para adquirir la configuración del gas noble. Usted me dice, profe, ¿qué es la configuración del gas noble? Ya lo expliqué en clase anteriores. Yo les dije que la configuración del gas noble es tener
en un diagrama de orbitales o de casilleros, tener todos los electrones de valencia del nivel más externo apareados, tener 4 pares de electrones apareados. Eso es la configuración estable, químicamente hablando, tener todos los electrones de la última capa apareados. Es la configuración de la estabilidad, y solo se supone que la tienen los gases nobles. Por eso es que todos los elementos quieren parecerse a los gases nobles, porque son inestables, tienen mayor energía potencial y lo hace ser súper inestables y reactivos químicamente hablando. Entonces yo conté que en el universo estaba favorecido termodinámicamente hablando la formación de compuestos o de moléculas, porque los átomos por sí solos en estado monoatómico, sea cual sea el elemento, son inestables químicamente. Cuando se unen con otro elemento o con ellos mismos, logran disipar energía potencial y logran adquirir estabilidad, porque tratan de, como les dije, de hacer algo que aparee sus electrones, ya sea porque los entregan o los capturan, o ya sea porque se asocian con otro átomo para compartir los electrones de valencia y de esa forma adquirir la configuración del gas noble. Por lo tanto, la formación de enlaces químicos es algo que está espontáneamente favorecido en el universo. Es algo que está termodinámicamente favorecido, ¿ya? Bueno, esto ya lo habíamos mencionado, así que, y no me quiero meter mucho en esto de las propiedades, salvo cuando tenga un grupo importante de personas que quieran dar mención química, ¿ya? Ahí sí puedo empezar a meterme y a picar más fino con esto de las propiedades, pero no tiene mucho sentido que lo diga ahora, eh, porque no todos ustedes van a dar mención química. Ya, aquí, entonces acá entramos en tierra derecha a lo que es enlace, que creo que alcancé a mencionar algo en la última clase. Entonces, si hay alguien que está perdido o perdida, me tiene que decir ya, porque ya les conté que no soy adivino, no soy psíquico. Me gustaría ser psíquico, pero la verdad es que no he desarrollado todavía esa habilidad. Ya, entonces, como les dije anteriormente, a nosotros nos interesan fundamentalmente los elementos representativos, que son los grupos A, el grupo A, que son las primeras 2 columnas y las últimas 6. Entonces, los elementos representativos, yo los puedo representar según una notación que se llama la notación de Lewis, que es la notación punto electrón. Entonces yo les conté que los elementos representativos, sobre todo los primeros 20, que son los que nos interesan, se agrupan en las familias o en los grupos que ya les conté, que son las primeras 2 columnas y las últimas 6. Entonces, si ustedes se fijan, los elementos del grupo 1A que tienen valencia 1, o sea, un electrón más externo, se representan según la notación de Lewis con un solo puntito, porque Lewis es la notación punto electrón, la cual dice, anote un electrón de valencia por cada, perdón, anote un puntito por cada electrón de valencia que usted tenga en el elemento. Entonces, un puntito para los del grupo 1, 2 puntitos para los del grupo 2. ¿Por qué? Porque es valencia 2. 3 puntitos para los del grupo 3, 4 puntitos para los del grupo 4, 5 puntitos para los del grupo 5, 6 puntitos para los del grupo 6, 7 puntitos para el grupo 7 y 8 puntitos para los del grupo 8 de los gases nobles del neón hacia arriba. El helio ya les dije que es dueto, 2, así que ahí no aplica él, pero en el fondo para los demás sí. Entonces, ¿cuál es la regla que quieren alcanzar los elementos y que permite que se forman los enlaces y por ende la estabilidad química? Es la regla del gas noble, ya sea dueto u octeto. Entonces, ¿quién quiere parecerse al dueto? Al dueto se quiere parecer el hidrógeno, el litio y el berilio. El hidrógeno, el helio, el litio y el berilio. El boro es un elemento que no cumple con la regla ni del dueto ni del octeto, o sea que es un desadaptado social, ¿ya? Con esto le estoy diciendo que hay moléculas que no van a poder cumplir nunca ni la regla del dueto ni la del octeto, y esa es pregunta obviamente PTU, o pregunta de admisión, ¿ya? Se supone que la mayoría de las moléculas que se representan según Lewis, que tienen que saberlo igual en cierta forma ustedes, pueden cumplir la regla del dueto o la del octeto, o ambas, depende de la molécula. Pero hay moléculas que no cumplen ni con el dueto ni con el octeto. Y esas moléculas fundamentalmente van a ser moléculas que pertenezcan, que tengan elementos que pertenecen al grupo 3. Ahí vamos a tener problemas con esos elementos, con los del grupo 3, porque no son ni chicha ni limonada, ¿entienden? Como que no pueden comportarse como un no metal o como un metal y no alcancen, no logran cumplir ni el octeto ni el dueto. Entonces como que son son elementos como conflictivos, ¿ya?
Entonces, como les contaba anteriormente, cuando ustedes conocen la valencia, preguntas o consultas tienen que irme haciendo, ¿ya? El berilio es distinto, porque el berilio, acuérdense qué es. Berilio, el berilio es un elemento que se configura, es Z4, o sea, 4 protones, 4 electrones. Su configuración es 1s2, 2s2. Entonces, el helio es 2, o sea que termina 1s2. La configuración estable es 1s2. Usted me dice, pero profe, 2s2 es como lo mismo. Es que lo que pasa es que 2s2 no es lo mismo. Es 1s2 la configuración estable, no 2s2. ¿Ya? Es ver, si usted me dice, pero profe, la valencia es 2. Sí, sé que la valencia es 2, pero la configuración que nos interesa es la del helio, no la configuración de un elemento que termina en 2s2 o no sé, o en 3s2 o en cualquier nivel de energía que termine en S2. Así que lo que va a hacer el berilio, que es un metal que tiene poca afinidad por sus electrones de valencia, es deshacerse de esos dos electrones. Se va a deshacer de estos dos electrones y va a adquirir la configuración del helio. ¿Ya? Dada la electronegatividad del berilio, que es bastante baja, y con los elementos que se asocie, normalmente lo vamos a poder observar en compuestos covalentes. O sea que normalmente las moléculas que tengan berilio, a pesar de que es un metal, lo vamos a estar viendo formando compuestos covalentes. Y en esos compuestos covalentes lo que va a querer hacer el berilio es adquirir la regla del helio. ¿Ya? Entonces, como les comentaba anteriormente, nos interesa la regla del dueto o la regla del octeto. Y todos los elementos van a querer adquirir esa configuración. Entonces, hidrógeno, litio y berilio quieren parecerse al helio. El hidrógeno es un no metal, así que él tiene que ganar electrones para parecerse al helio, porque el hidrógeno es Z1. En cambio, litio y berilio quieren parecerse al helio, porque ellos son metales que se pasaron de electrones del helio. Por lo tanto, ellos van a querer deshacerse de sus electrones externos para adquirir la configuración del helio, que ya dije que era la configuración del dueto. Dueto 2, ¿ya? Todos los otros elementos, exceptuando los del grupo 3, que ya les dije como el boro, que es más conflictivo, todos los elementos del carbono hacia adelante se supone que van a querer adquirir la configuración, ¿no es cierto?, del octeto, ¿ya? Por lo tanto, si se trata de no metales, van a tratar de capturar electrones, o sea, reducirse para adquirir la configuración del octeto, y si se trata de no metales, van a tratar de, perdón, de metales, perdón, si se trata de metales, van a tratar de perder electrones o ceder electrones para adquirir la configuración del gas noble, y si se trata de no metales, van a tratar de capturar electrones, o sea, de reducirse. ¿Ya? Acá estoy representando las estructuras de Lewis de compuestos covalentes. Así que de ahora en adelante, cuando vean estos palitos y estas moléculas y los puntitos, ustedes van a pensar en estructuras de Lewis, fundamentalmente de compuestos covalentes. ¿Ya? Las que se representan en la prueba o se han representado en la prueba son compuestos covalentes. Los compuestos covalentes son aquellos que están formados solo por elementos, o mayoritariamente por elementos no metálicos, que comparten electrones de valencia para formar enlaces. Enlaces covalentes, obviamente. ¿Ya? Bueno, acá me están mostrando más enlaces covalentes, más compuestos covalentes. Compuestos covalentes que no cumplen con la regla del octeto. Compuestos covalentes que no cumplen con la regla del octeto. Aquí el típico que no cumple con la regla del octeto es el boro. Cuando se une con distintos elementos, no puede adquirir la regla ni del dueto ni del octeto. Así que por eso se considera que es como un elemento que no cumple la regla de los gases nobles, ¿entienden? Por el elemento boro me refiero. Aquí cuando tengo el berilio uniéndose al hidrógeno se establece un enlace covalente, dada la diferencia de electronegatividad que existe entre los elementos, y este compuesto covalente tampoco no cumple la regla del octeto ni del dueto, ¿ya? Usted me puede decir que aquí los hidrógenos tratan de adquirir la regla del dueto, pero el berilio no cumple ni dueto ni octeto aquí. Entonces no cumple estas moléculas, no cumplen con la regla
que yo les comentaba de los gases nobles. No todas las moléculas cumplen con la regla del dueto o del octeto. Quiero ir avanzando un poquito para... Entonces, usted me dice, profe, no entiendo eso de la regla del dueto del octeto. Como le contaba anteriormente, el enlace químico consiste en que usted junta elementos que pertenecen a distintos grupos de la tabla para que ellos se unan entre sí y logren adquirir la configuración del gas noble. Logren adquirir la configuración del gas noble. Como les dije, hay excepciones, pero las excepciones son la minoría en la tabla. La mayor parte de los elementos que se unen logran adquirir ya sea la configuración del dueto o la configuración del octeto. Octeto significa 4 pares de electrones apareados de valencia, la configuración S2P6. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, esto que estoy hablando en el fondo es enlace. Esto que estoy hablando en el fondo es enlace. Estoy hablando aquí de enlace químico. Y de hecho eso es lo que creo que alcancé a decirlo la última vez que nos vimos. No lo alcancé como a mencionar. Así que ahora tengo que hablar de esto, ya para que quede súper claro esta clase. Entonces, como les dije anteriormente, los elementos metálicos de la tabla, sean elementos representativos o de transición, son elementos que tienden a perder sus electrones de valencia o sus electrones más externos para tratar de adquirir la configuración del gas noble. Vale decir, la configuración estable, que es la configuración de tener 4 pares de electrones apareados de valencia, que es la configuración S2P6. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hacen los elementos metálicos? Se oxidan. ¿Qué significa oxidarse? Oxidarse significa que ceden electrones, pierden electrones para adquirir la configuración del gas noble. Entonces, por ejemplo, si yo les digo que tengo sodio, ya los conté recién, ¿qué es lo que pasaba con el sodio? El sodio lo que quería era ceder su electrón de valencia más externo y quedar como catión, porque de esa forma adquiría la configuración del gas noble neón. El sodio, al perder un electrón externo de valencia, quedaba como catión sodio. Y el catión sodio es un elemento, el catión sodio es un elemento que sí cumple la regla del octeto. Y usted me dice, ¿por qué? Porque cuando el sodio pierde un electrón, queda con 10 electrones. Y ya le conté que 10 electrones era igual a neón. Configuración 1s2, 2s2, 2p6. 2 más 2, 4, más 6, más 6, 10. Neón, configuración, ¿no es cierto? 1s2, 2s2, 2p6, cumple la regla del octeto. Entonces el sodio se quiere parecer al neón. Y cada metal va a querer deshacerse de sus electrones de valencia para adquirir la configuración del gas noble, sobre todo los del grupo 1 y los del grupo 2, que es más claro, y también elementos, algunos del grupo 3 como el aluminio, por ejemplo. El aluminio, si el aluminio se transforma en catión más 3, siendo que él es Z13, entonces usted me dice, profe, ¿con cuántos queda? Queda con 10 electrones, porque perdió 3 electrones. Si queda con 10, entonces quiere decir que también adquirió la configuración del neón. Entonces, tener un catión aluminio más 3 es sinónimo de tener un elemento que cumple la regla del octeto o que cumple la regla del gas noble, ¿se entiende? Porque perdió 3 electrones, se oxidó, se dio 3 electrones, ¿ya? O el azufre. Si el azufre captura 2 electrones sabiendo que él tiene Z16 y queda con 18 electrones, 18 electrones en la tabla periódica es sinónimo de argón. Usted me dice, profe, ¿cómo se aprendió eso? Eso se aprende porque uno se aprende esto de memoria después, viendo la tabla. Por eso les dije, apréndanse los primeros 20 elementos de la tabla. Si les dicen un elemento, usted dice, ah, sí, el elemento azufre es Z16. No porque usted lo ve en la tabla, sino porque usted se lo aprendió. Entonces, estos elementos, cuando están en forma de catión y anión, es porque están cumpliendo la regla del gas noble. O sea que están químicamente estables, ¿de acuerdo? Ahora, cuando yo tengo metales que están uniéndose a otros metales, porque si usted se fija, esta lógica que yo estoy diciendo acá, esta lógica que yo estoy diciendo de que tengo un metal que se oxida y luego tengo un no metal que se reduce, porque el metal está transfiriendo un electrón o está transfiriendo electrones, esto que hace que los elementos ambos adquieran la regla del gas noble, este proceso forma parte del enlace iónico. El enlace iónico es una unión o matrimonio que se establece entre metal y no metal. Entre metal y no metal. Entonces, si yo tengo un metal y se asocia con un no metal,
y hay una diferencia de electronegatividad significativa entre ambos elementos, lo más natural es que el metal ceda sus electrones y el no metal lo capture, de tal forma que el metal queda como catión y adquiere la configuración del octeto o del gas noble, y el no metal adquiere o captura los electrones, se reduce y adquiere la configuración también del octeto o del gas noble, que le corresponde. Entonces quedan los dos felices. Es un matrimonio feliz, ¿se entiende? Porque están hechos el uno para el otro, ¿de acuerdo? Y es una unión fuerte, electrostática, que se va a hacer entre carga positiva y carga negativa, ¿se entiende? Se van a atraer de manera fuerte. Entonces, el enlace más obvio de la naturaleza es el enlace iónico, porque es un enlace que se establece entre elementos muy distantes de la tabla, donde unos están desesperados por ceder electrones y adquirir la estabilidad del gas noble, y los otros están desesperados por capturar electrones y adquirir la estabilidad del gas noble. Por lo tanto, una unión perfecta. Esa es la unión más obvia que hay. Pero también tenemos otras maneras de hacer que los elementos adquieran la configuración del gas noble o la estabilidad. En el caso del enlace metálico, yo aquí no hablo de que hay un elemento que entrega los electrones a otro y el otro lo captura, que sería propio del enlace iónico, sino que aquí yo estoy hablando de elementos metálicos de la tabla, ya sean representativos o de transición, que se asocian entre sí, y la forma en la cual ellos tratan de adquirir la configuración del gas noble es deslocalizando sus electrones de valencia, de tal forma que los electrones más externos no quedan asociados al átomo, sino que como que quedan entre medio de los átomos. ¿Se entiende? Como que quedan entre medio de los átomos. Entonces, esa es la explicación del por qué los metales en general son tan buenos conductores térmicos y eléctricos. Porque es como si los átomos estuvieran como sumergidos en una especie de fluido de electrones, porque cada uno de ellos se deshace de sus electrones de valencia, temporalmente. Entonces, como que tratan de simular de que adquieren la configuración del gas noble, ¿entienden? Entonces, al final, los átomos van a estar como unidos entre sí por esta especie de fuerza que se va a establecer por tener los electrones deslocalizados entre todos. Entonces, por ese motivo, los metales o las sustancias metálicas son tan resistentes a la deformación mecánica y tienen temperaturas de fusión o temperaturas a la cual pasan de sólido a líquido tan altas, porque son sustancias que, como les dije anteriormente, utilizan este tipo de enlace. Y este tipo de enlace es el enlace más fuerte que existe en la naturaleza, que es el enlace metálico. Entonces, cuando usted tenga una lámina de cobre o una lámina de hierro, usted me dice, tengo solo un metal puro, profe. Ya, si tiene una sustancia pura elemental, un metal puro, obviamente ahí tenemos un tipo de enlace, y ese enlace es el enlace metálico, porque tiene átomos de un solo tipo de metal, y están interactuando mediante esta fuerza que yo le menciono. Entonces, ¿qué propiedades tienen los metales? Primero, que en la naturaleza se encuentran en estado sólido. Su temperatura de fusión es alta en general. Puede haber algún metal que tenga una temperatura de fusión más baja, pero yo estoy hablando en general. Es cosa de que piensen en metales como el cobre o el hierro, que son de transición, que sus temperaturas son por sobre los 1000 grados, a las cuales se funden, es decir, pasan de sólido a líquido. ¿Ya? Yo sé que el aluminio puede tener menor temperatura, el aluminio se funde a 300 grados. Hay metales que tienen temperaturas de fusión más baja, pero en general, metales, tanto de transición como representativos, tienen temperaturas de fusión más altas que, por ejemplo, los elementos no metálicos, y se encuentran en estado sólido a temperatura ambiente. Podríamos decir que hay dos excepciones que son el mercurio y el galio, pero la excepción en la PCU no nos importan. Las excepciones en la PCU las metemos en el baúl de los recuerdos porque recuerden que la prueba, bueno, no la PCU, la prueba que ustedes van a dar es una prueba que mide contenidos generales, no específicos, ¿ya? Entonces, ¿qué cosas generales tenemos que decir los metales? Se presentan en estado basal o normal, ¿no es cierto?, a temperatura ambiente. Basal significa temperatura ambiente, ¿ya? Se presentan en condiciones normales o basales en estado sólido. Son buenos conductores térmicos y eléctricos, ¿sí? Son resistentes a la deformación mecánica, lo que significa que se pueden transformar en láminas o alambres, lo que se le llama dúctiles y maleables. Dúctil significa que se transforma en alambres y maleable en láminas, pero lo que me importa es que entiendan que se pueden deformar. A diferencia de un no metal, si yo les paso a usted azufre puro, le paso una muestra a usted de azufre, el azufre es quebradizo, no puedo yo transformarlo en un alambre o no puedo hacer una lámina, ¿entienden?
O si les paso oxígeno, el oxígeno es un gas, ¿cómo vamos a poder formar con algo el oxígeno? No, no podemos hacer una lámina de oxígeno, ¿entiendes? Entonces, ahí se entiende claramente que los metales son dúctiles y maleables, presentan brillo, son insolubles en disolventes, o sea, usted lo echa en agua, no es que se deshagan en agua, ¿entiendes? Ya, muy bien. Cualquier duda o consulta, ustedes me van preguntando y yo se las voy respondiendo, ¿ya? Entonces usted me dice, ya, pero profe, ¿por qué nos dice esto? Porque en la prueba y estas preguntas ya han salido oficialmente en la antigua PSU, en la prueba les van a hacer comparar sustancias covalentes de sustancias metálicas y de sustancias iónicas o sales, que es lo mismo. Y les van a preguntar por las propiedades de las tres sustancias. Entonces, si usted le dice, mire, tenemos una sustancia desconocida que es conductora de la electricidad, ¿usted qué me va a decir? Me va a decir, no sé, profe, ¿qué puede ser? Usted me va a decir, podría ser metal, me podría decir. Tenemos que ver, por ejemplo, algunas características. Si yo le digo que es insoluble en agua, usted podría estar ahora más segura o seguro que se trata de un metal. ¿Se entiende? O que es un buen conductor térmico y eléctrico. Ahí usted dice, esta cuestión es metal, obviamente. ¿Ya? Entonces, como les dije, el elemento más, las sustancias que tienen el enlace más fuerte en la naturaleza, que se refleja en la resistencia a la deformación mecánica y a las altas temperaturas de fusión o ebullición, son los metales, ya sean representativos o de transición. El enlace iónico es otro enlace fuerte también, pero es menos fuerte que el metálico. Por lo tanto, este enlace es fuerte, es el matrimonio, como les decía, entre elementos muy distantes de la tabla. Normalmente lo puedo definir como la unión entre metal y no metal, pero, pero igual hay excepciones. Por ejemplo, si yo junto berilio con hidrógeno, como les contaba recién, o berilio con cloro, eh, no me resulta, no me resulta esta definición de aquí. Dice, el enlace iónico involucra una transferencia, lo cual estamos de acuerdo, ya les expliqué, pero dice, tiene que haber una diferencia de electronegatividad mayor o igual a 1,7 en la escala de Pauling. En la escala de Pauling tiene que haber una diferencia mayor a 1,7 unidades. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa eso? Que si la diferencia es menor, aunque yo tenga metal y no metal, si no se cumple esa diferencia, entonces la sustancia no puede ser iónica. Va a tener que ser obligatoriamente la sustancia que se está formando covalente, porque la diferencia de electronegatividad cuando es inferior a 1,7 unidades se clasifica como covalente. ¿Ya? Entonces usted me dice, profe, me tengo que aprender la electronegatividad. No, no se las tiene que aprender. Yo solamente estoy diciendo que tiene que aprenderse la definición. Cuando tenga dos elementos que se encuentran muy distantes de la tabla, significa lógicamente que tienen una gran diferencia de electronegatividad, ¿ya? O dicho de otra forma, cuando tenga dos elementos que tengan una diferencia de electronegatividad mayor a 1,7, eso al tiro me dice que se trata de una sustancia iónica, ¿ya? Entonces, si ustedes juntan elementos del grupo 1A o 2A con elementos del grupo 7, 6 o 7, deberían estar formando sustancias eh, o compuestos iónicos. ¿Por qué? Porque debería poder darse una diferencia de electronegatividad mayor a 1,7. ¿De acuerdo? Pero hay algunas excepciones en las cuales no se cumple eso. A ver, si está si no me creen, lo veamos al tiro. Aquí creo que le había mostrado esta escala de electronegatividad aquí. El berilio dice que tiene 1,5 y el hidrógeno es 2,1, así que si usted los junta, ni a cañones va a tener un enlace iónico, porque la diferencia es muy baja de electronegatividad. Entonces, aunque tengo no metal y metal, esa cuestión es covalente. Si junto berilio y cloro, profe, el cloro es 3,0 y el berilio es 1,5. Ya, entonces tenemos una diferencia de 1,5. Tenemos una diferencia de 1,5. Entonces usted me dice, profe, ¿alcanza a ser iónico esa cuestión? No, no alcanza a ser iónico. O sea que cuando junto berilio con cloro, no puedo formar un compuesto iónico. Así que aunque tengo metal y no metal, me guatea
ese compuesto, ya no clasifica como iónico. Profe, el aluminio que usted dijo que era un metal representativo del grupo 3 y lo juntamos con el cloro. La misma cuestión, el aluminio con el cloro guatea. El aluminio con el cloro guatea también como compuesto. No puede ser iónico tampoco. ¿Por qué? Porque la diferencia de electronegatividad es 1,5. La diferencia entre la electronegatividad de los elementos es menor que 1,7, entonces no clasifica. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa todo esto? Que en el fondo, no siempre cuando usted tenga metal y no metal, va a tener necesariamente un compuesto iónico o un enlace iónico, ¿se entiende? Un compuesto iónico o una molécula que se forma a partir de elementos que forman un enlace iónico, se supone que se clasifica como una sal, ¿no es cierto? La palabra clave aquí es que la diferencia de electronegatividad entre los elementos sea mayor a 1,7, o que usted esté juntando normalmente elementos del grupo 1 o 2 con elementos del grupo 6 y 7 de la tabla. Pero ya les dije que hay excepciones, ¿sí? Por ejemplo, el cloruro de aluminio y el cloruro de berilio no cumplen con la premisa de tener una sustancia iónica que esté formada, ¿no es cierto?, entre metal y no metal, ¿ya? Entonces, el enlace iónico, ¿se puede establecer entre metal y no metal? Sí, ya les dije, la mayoría de las veces cuando usted junta metal con no metal, terminaría formando un enlace iónico y por lo tanto una sustancia iónica y una sal, que es la misma cosa. Pero hay excepciones como las que les acabo de decir. Pero para que nosotros supiéramos a ciencia cierta si es iónico o no, tendrían que ponernos la escala de electronegatividad, o sea, tendrían que ponernos los valores de la electronegatividad de Pauling para los elementos y así nosotros pudiéramos saber a ciencia cierta si es iónico o no. Pero en el fondo yo les simplifiqué aquí un poco la pega, porque les dije que en realidad son estas dos las principales, o estos son los tres principales como ejemplos de que no cumplen eh, la idea de tener un enlace iónico, aunque tenga metal y no metal, ¿se entiende? ¿Qué característica tienen las sales o compuestos iónicos que están formados por enlace iónico? Tienen la característica de formar redes cristalinas, de ser buenos conductores de la electricidad, pero siempre y cuando se encuentren en disolución acuosa o en estado de líquido, o sea, cuando ustedes hayan fundido la sal. Se supone que a temperatura ambiente se presentan en estado sólido, porque tienen altos puntos de fusión, como compuesto me estoy hablando, ¿ya? Un compuesto, acuérdense que es una molécula formada por átomos distintos. Son pésimos conductores eléctricos y térmicos si se encuentran en estado sólido. Para que sean buenos conductores, sobre todo eléctricos, tienen que estar disociados, o sea, tenemos que haberlos disuelto en agua, o tienen que, como les contaba, estar fundidos o derretidos. No sé si se entendió la idea entonces del compuesto iónico, chicos y chicas, o del enlace iónico y por ende del compuesto iónico. ¿Quedó claro qué es lo que es, cuáles son sus propiedades y cómo lo podemos formar? Sí, profe. Ya, entonces, si alguien les dice, entonces, ¿cuál sería cómo lo pregunta la antigua PSU? ¿Cómo lo preguntaba? La antigua PSU lo preguntaba como el enlace que se establecía entre elementos con una gran diferencia de electronegatividad. O sea que la antigua PSU se metía en el bolsillo la definición de 1,7. ¿Entienden? O sea, en el fondo a la PSU le importa un pepino si usted se aprende de... A ver, ¿cómo lo puedo decir? La PSU, a la antigua PSU y en el fondo el DEMRE, si quiere que usted con precisión determine cuál es el enlace iónico, cuál es no, debería ponerles una tabla con los valores de la escala de Pauling para los elementos, ¿se entiende? Porque no le interesa que usted se aprenda de memoria en cuál compuesto se cumple o no. O sea, en el fondo no quiere que memoricen ustedes nada, ¿entienden? Entonces, ¿cómo lo preguntaba la prueba, la antigua PSU? La PSU lo preguntaba como, cuando tienen dos elementos que tienen similar electronegatividad o una baja diferencia de electronegatividad,
yo asumo, lógicamente, que son elementos que se encuentran cercanos en la tabla. Y si están cercanos en la tabla, ni a cañones va a ser un enlace iónico. El diel-níspero van a tener un enlace iónico. En cambio, cuando tengan elementos que normalmente se encuentren muy separados en la tabla, ya sea el grupo 1 o el grupo 2 versus el grupo 6 o el grupo 7, que están hacia el lado de los gases nobles, ¿ya? O cuando tengan elementos que tengan una gran diferencia de electronegativa, sin precisar que es 1,7, ¿entienden? Sino que la PSU lo redactaba así como una frase. Elementos que tengan una gran diferencia de electronegatividad. Entonces usted al tiro pensaba en enlace iónico. En cambio, cuando tenía elementos que se unían para formar un enlace, que eran elementos que estaban muy cercanos en la tabla o que tenían una baja diferencia de electronegatividad, yo por definición pensaba que eso debería darme covalente, porque se trata de elementos muy parecidos. Ahora, si me preguntan que tengo un enlace y me dicen, tengo un enlace que se forma, un tipo de enlace, o el enlace iónico, no, generalmente, entre comillas, generalmente se forma entre metal y no metal, eso también es verdadero, porque me está diciendo generalmente. Sé que hay excepciones, ¿se entiende? Hay un par de excepciones como se los mostré aquí. Pero si yo les digo que tengo un enlace, si es verdad que el enlace iónico generalmente resulta de la unión entre metal y no metal, eso está bueno también, porque me está hablando de una generalidad, no de la particularidad, ¿se entiende? Ya, entonces para cerrar, el enlace iónico se pregunta cuando hay una gran diferencia de electronegatividad entre elementos y generalmente cuando tengo la unión entre metal y no metal, salvo algunas excepciones, como las que les puse aquí, ¿ya? ¿Sí? ¿Se entendió? Entonces, ¿qué es lo que es el famoso enlace covalente? El enlace covalente, como les dije, es un enlace que se establece, ya, perfecto. El enlace covalente, como les dije, es un tipo de enlace que se establece entre elementos que tengan una diferencia de electronegatividad menor a 1,7, o traducido al español sería tener elementos muy similares en electronegatividad o con poca diferencia de electronegatividad, o que se encuentren cerca en la tabla. Posicionándose en la tabla están cercanos. Entonces, si yo recién les dije que el iónico, el criterio como indiscutible para saber si tenemos un compuesto iónico o no, y por ende por un enlace iónico, estaba dada porque la diferencia fuera igual o mayor a 1,7, también la definición indiscutible de tener un compuesto covalente formado por enlaces covalentes va a ser cuando la diferencia de electronegatividad sea inferior a 1,7. O sea, de 1,7 para abajo, vamos a decir que si la diferencia entre los elementos es inferior a 1,7 en electronegatividad, tiene que ser covalente sí o sí. Esa sería como la definición como precisa de covalente, y la otra respecto de el 1,7 hacia arriba o igual a 1,7 sería del iónico. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles serían las definiciones no tan precisas? Que también son DEMRE, en la antigua PCU salían también. La definición o sea, menos precisa, pero que igual está correcta en términos generales, sería cuando usted tiene una unión entre no metales. Cuando usted tiene una unión entre no metales, usted va a tender a tener sustancias covalentes porque se van a establecer enlaces covalentes. ¿Se entiende? Así como yo les decía que en el iónico, generalmente, cuando juntan metal y no metal, ya sea representativo o de transición, y los juntan con un no metal, generalmente se va a establecer un enlace iónico. ¿Se entiende? Entonces, si ustedes se fijan, esas definiciones, aunque no son tan precisas, igual son correctas para efectos de DEMRE. Tenemos algunas excepciones, ¿sí? Pero como ya les dije, al DEMRE le interesa la generalidad. Entonces, la definición precisa en concepto de electronegatividad, ya sea para tener enlaces covalentes o ya sea para tener enlaces, ¿no es cierto?, iónicos. Pero si yo digo que tengo unión entre metal y no metal, en general se hablaría de un enlace iónico, y si yo tengo una unión entre no metales, exclusivo entre no metales, voy a estar hablando de que tengo un enlace covalente. Aunque yo sé que no es la definición más precisa, pero ya les dije que se aplica para efectos de DEMRE. ¿Qué características tienen los compuestos
covalentes formados por enlaces covalentes que tienen puntos de fusión variables. Bajos puntos de fusión y ebullición, porque son variables, dependen de la sustancia. También, dependiendo de la sustancia, se pueden encontrar en cualquier estado, porque recuerden que los mismos no metales, como el oxígeno, no sé, o el nitrógeno, son gases. Así que uno podría esperar que los compuestos que uno encuentre que se forman entre elementos no metálicos debieran presentarse, dependiendo de la sustancia, en estado sólido, líquido o gaseoso. Así que no van a ser como las sustancias metálicas que se presentan normalmente en estado sólido, ¿no? O como las sales, que forman cristales sólidos también. Por lo mismo, no todas las sustancias van a ser buenas conductoras eléctricas o térmicas. Van a haber algunas que van a ser pésimas conductoras eléctricas y térmicas y algunas que van a ser más o menos. No las puedo meter todas en un mismo saco, pero en general vamos a decir que son variables y que no son tan buenas conductoras cuando las comparamos con las sustancias iónicas en disolución acuosa, o sea, en agua, o fundidas, o las sustancias metálicas, que ya sabemos que conducen la electricidad sí o sí. CNPT significa condiciones normales de presión y temperatura, o sea, tener 0 grados Celsius y una atmósfera de presión, que es estar al nivel del mar, o sea, tener 760 milímetros de mercurio de presión atmosférica sobre nuestras cabezas, ¿ya? En el fondo, es como yo le decía, hablar de las condiciones basales de una sustancia, de un elemento o de un compuesto. Se supone que estamos estableciendo una temperatura estándar y una presión estándar, a la cual estamos viendo cómo se comporta la sustancia. El metal o el elemento puro o el compuesto covalente o la sustancia iónica o sal que les comentaba que es un compuesto iónico, formado por enlace iónico. Pregunten todo lo que tengan dudas. Ya aquí, insisto, no sé el nivel de cada uno. Hay gente que a lo mejor sabe mucho y hay gente que sabe poquito. Así que los que saben menos, aquí anímense a preguntar. No hay preguntas tontas. Aquí pregunten y yo lo aclaro, ¿ya? Profe, Ya, yo tengo entonces, una no sé si quedó consulta claro hasta el momento. Dígame. respecto a cómo podría preguntar el DEMRE. En el caso de preguntarme por algún enlace, siempre me va a preguntar de modo general, ¿o no? Y en el caso si me coloca alguna estructura, ahí sería alguna excepción, ¿o no? Claro, el DEMRE les va a preguntar, les podría mostrar ejemplos, pero tendría que buscar en alguna PSU, ¿ya? Pero, por ejemplo, supónganse que la prueba les ponga una tablita. Y eso ya lo vi, esto que estoy diciendo es real, no estoy inventando ni nada. En alguna PSU alguna vez se ponía una tablita y, por ejemplo, ponían elementos, no sé, aluminio, cesio, no sé, hidrógeno, no sé, y luego les ponían las distintas electronegatividades de los elementos, así como aluminio 1,5, cesio 0,9, no sé, pues les ponían las electronegatividades en el valor de Pauling, de los distintos elementos. Entonces luego les preguntaban, ya, ¿qué resulta de juntar aluminio con cesio? O aluminio con 3 hidrógenos, no sé. Y les preguntaban después si se trata de un compuesto iónico, si se trata de un compuesto covalente, pero ahí les daban la tabla. Y esto salió, vuelvo a repetir, en varios años colocaban tablas cortitas, chiquititas, con las electronegatividades de Pauling de elementos. Y luego les preguntaban por las combinaciones de estos elementos, los compuestos que se generaban, en el fondo les preguntaban si se clasificaban como covalentes o como iónicos. Si los compuestos que se formaban entre los distintos metales y no metales clasificaban como covalentes o como iónicos. En ese caso, usted tenía que tener presente, en ese caso, usted tenía que tener presente el concepto de, que yo dije hace un rato atrás, de tener un delta, o sea, un diferencial de electronegatividad mayor o igual a 1,7. Si me daba mayor o igual a 1,7, siempre iba a ser iónico. Si me daba menor a 1,7, iba a ser covalente. Por lo tanto, esto sí se preguntó y ya fue una pregunta oficial PSU. No salió, el año pasado no salió, pues, en la PTU o en la prueba de transición, pero sí salió en la PSU. Así que esta pregunta ya fue estrenada y ya salió. Perfectamente podrían resucitarle a ustedes este tipo de preguntas. Perfectamente. Entonces, usted me dice, ¿cuál es la complejidad aquí, profe? Aquí, la complejidad, si usted se fija, no le están pidiendo que memoricen los... ¿Ustedes creen que el DEMRE les va a pedir que memoricen las electronegatividades de los elementos?
Eso es una locura, eso no lo van a pedir jamás. Entonces, si el DEMRE les quiere meter la mula del 1,7, tiene que ponerles una tabla. Si el DEMRE les quiere preguntar por el concepto del 1,7 como criterio para diferenciar el iónico y el covalente, les tienen que colocar una tabla con electronegatividades de los elementos. Y ahí les va a hacer la pregunta. Pero si no les pone la tabla, no les puede preguntar esto. ¿De acuerdo? Perfecto, Entonces, profe. esta pregunta, como les dije, ya salió. ¿Sí? Sí, Ya, todo bárbaro. bien. Pero todavía no termino, no termino Ah, ya, todavía el perdón, otro que ejemplo. le había captado la idea. Ya, esa es una sí, pues esa es una parte, esta es una parte de esta pregunta. Ya, de hecho, se las voy a buscar y se las voy a mostrar en bandeja después para que vean que esta ya salió. Así que perfectamente les podría salir a ustedes esta pregunta. En el módulo común obligatorio, usualmente lo que hacen es preguntar el concepto que ya les dije recién. Tener una alta diferencia de electronegatividad, ¿ya? O tener una baja diferencia de electronegatividad entre los elementos que se están uniendo en el enlace. ¿Ya? Si yo tengo una alta diferencia de electronegatividad entre los elementos que se están enlazando, yo voy a asumir que se trata de un enlace iónico. En cambio, si me dicen que tengo una baja diferencia de electronegatividad entre los elementos que se están enlazando o que son elementos muy cercanos en la tabla, yo voy a asumir que se trata de un enlace covalente. Y así lo preguntaron varias veces en el módulo común, en la antigua y difunta PSU. Entonces usted me dice, ¿quiere decir que aquí se está metiendo en el bolsillo el concepto del 1,7? Claro, se lo estaban metiendo en el bolsillo porque en el fondo le importa un pepino el saber si el estudiante se memorizó este concepto. O sea, en el fondo, este concepto, si lo llegan a preguntar, de hecho lo preguntaron en el mención, lo preguntaron alguna vez en el mención de química. De hecho, les voy a ser sincero, esto se preguntó en el mención de química. En una PSU antigua se preguntó, o en las PSU antiguas, en mención química se preguntó este ejercicio de calcular, o sea, de definir si era el compuesto iónico o covalente en relación al 1,7, ¿ya? Porque esperaban que el alumno de mención se supiera esto eh, claramente y de memoria. Pero en el módulo común obligatorio generalmente no preguntaban eso. Preguntaban como los elementos que se encuentran distantes de la tabla o los que tienen alta diferencia de electronegatividad o la unión entre metal y no metal tiende a formar enlaces iónicos. Mientras que los elementos no metálicos, cuando se unen entre sí o cuando tengo elementos que tienen baja diferencia de electronegatividad entre ellos, tienden a formar enlaces covalentes. No sé si me están siguiendo la idea, chicos y chicas, que es como... Ahora, yo no digo que esto les vaya a salir ahora necesariamente en mención, el del 1,7. Yo digo que todo esto lo tienen que saber, esto lo tienen que saber igual todos, ¿ya? De que el criterio del 1,7 sirve para definir con certeza si se tratan de compuestos iónicos o covalentes. Igual lo tienen que saber, pero yo estoy diciendo cómo históricamente se preguntó en las antiguas PSU. ¿Ya duda o consultas? El 1,7 es un delta. Cuando yo le digo a usted delta, estoy hablando de que tiene un diferencial. Por ejemplo, si yo le digo a usted que el cloro tiene una electronegatividad de 3,5 y usted me dice, profe, ¿de dónde lo sacó? Le acabo de decir que esto se lo dan. Tenía que colocarle una tablita donde saliera esto. Y luego le digo yo que el hidrógeno tiene una electronegatividad de 2,1. Entonces yo le pregunto, mire, tiene un compuesto que se llama ácido clorhídrico o HCl. ¿Cómo me clasifica este compuesto? ¿Este compuesto es iónico o este compuesto es covalente? Usted no puede decir, profe, es un compuesto metálico. No puede ser un compuesto metálico porque las sustancias metálicas están formadas solo por metales. Y acá tengo no metal y no metal, así que no podría uno decir eso. Entonces, o es iónico o es covalente. Entonces usted me dice, ¿cómo rayos sé que es iónico o cómo rayos sé que es covalente? Porque usted lo que hace es ver el delta, o sea, la diferencia entre electronegatividades. O sea, el valor absoluto, la diferencia entre 3,1 o sea, entre 3,5 y 2,1. Entonces me dice, ah, profe, me dice usted, 2,13 es 0,9 y 1, y 5, o sea, 0,9 más 5
1,4. El delta es 1,4 entre el cloro y el hidrógeno, porque veo la diferencia en valor absoluto. Es como si lo restara, ¿se entiende? No sé si se entendió o no se entendió nada. Claro, como dice Amaro, el mayor se resta del menor. Es un valor absoluto en el fondo. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿O no? Los demás también opinen, ¿ya? Ya. Entonces usted me dice, profe, me urgí con la electronegatividad. No se urge con la electronegatividad. Ya le dije, si le van a preguntar por saber con precisión, le tienen que colocar la tabla. No se tiene que aprender la electronegatividad. ¿Se imagina aprenderse la electronegatividad de todo elemento? Entonces dice, profe, no, no me la voy a aprender. Si se la aprendiera, tendría que aprenderse al menos de los primeros 20 elementos, tendría que aprenderse el Z, el número másico, si es metal y no metal, y además la electronegatividad que tiene cada elemento. Igual, alguien lo podría hacer, ¿ya? Yo les dije que mi recomendación era que se aprendieran los primeros 20 elementos, al menos respecto al Z, y algunas masas de esos primeros 20 elementos, algunos números másicos para los ejercicios de estequiometría, que se lo aprendiera de memoria, ¿entienden? Eso es lo que yo les pedí, o les vengo diciendo de hace tiempo, y cuál es metal y cuál es no metal. Pues si yo le digo a usted hidrógeno, que usted me diga, ah, profe, ese es un no metal del grupo 1. Después yo le digo potasio, K. Y usted me dice la misma cosa, profe, el potasio es un metal del grupo 1. Después yo le digo, no sé, azufre. Y usted me dice, ah, sí, es un no metal. Está en el grupo del oxígeno, es un no metal del grupo 6. O sea, usted ya se lo aprendió de memoria, ¿entienden? Entonces, eso es lo que yo necesito que ustedes incorporen. Los primeros 20 elementos de la tabla periódica, al menos cuál es metal, cuál es no metal, y dónde se ubican en los 8 grupos representativos. Cómo se representan según Lewis también. Que usted sepa que el azufre se representa con 6 puntitos, que usted sepa que el oxígeno se representa con 6 puntitos, que usted sepa que el nitrógeno se representa con 5 puntitos porque es del grupo 5. Usted se lo aprendió. Y si puede, como les dije, a lo mejor un número, un Z y un número másico sería ideal, pero como les dije, no es, o sea, al menos saber cuál es metal y no metal y cómo se representan según Lewis y dónde se ubican, eso sería lo mínimo, y luego usted, si quiere, le agrega el Z y el número másico. Ya, entonces sigamos con esto. Entonces, estábamos hablando aquí de los enlaces, ¿ya? Estábamos hablando aquí de los enlaces. Estábamos hablando aquí de los enlaces. Entonces, tenemos 3 tipos de enlaces, y con esto voy a anotar aquí una escala de diferencias de fuerza de enlace. El enlace metálico es el más fuerte que el iónico. El iónico es más fuerte que el covalente polar es más fuerte que el covalente apolar, y el covalente polar es más fuerte que el coordinado o dativo. Esa sería la escala relativa de fuerza de los enlaces. Entonces, el enlace covalente, que es la unión entre no metales, generalmente, o entre elementos que tengan una diferencia de electronegatividad menor a 1,7, se clasifican en 3 categorías: polar, apolar y dativo. El polar es cuando usted tiene una diferencia de electronegatividad. El polar es cuando tenga diferencia de electronegatividad. Si usted tiene 2 elementos no metálicos distintos que se están uniendo entre sí, usted sabe que eso es polar. Y usted me dice, ¿por qué? Porque usted tiene 2 elementos distintos, que son no metálicos. 2 elementos distintos que son no metálicos que se están uniendo entre sí. Ya por eso voy a afirmar que se trata de un covalente polar. En cambio, si yo tengo elementos que son iguales entre sí, obviamente que sería covalente polar. Por ejemplo, si yo junto hidrógeno con hidrógeno, que son el mismo elemento y que son no metales, lógicamente no va a haber diferencia de electronegatividad entre ellos, porque son el mismo elemento. Entonces, obviamente se llama covalente apolar en ese caso el enlace. Pero si usted tiene una unión entre oxígeno y hidrógeno, que son elementos diferentes, o entre nitrógeno y hidrógeno para formar el amoníaco, por ejemplo, usted va a saber al tiro que se trata de enlaces covalentes polares, porque estamos uniendo elementos diferentes, que tienen diferencia de electronegatividad. Obviamente es una diferencia menor a 1,7, pero tienen diferencia de electronegatividad al fin y al cabo, ¿ya? ¿De acuerdo? Aquí, si ustedes se fijan, tenemos que meternos a Lewis sí o sí. Aquí, si ustedes se fijan, tenemos que meternos a Lewis sí o sí.
Entonces ahora voy a empezar a especificar un poco más de Lewis y les voy a mostrar unos ejercicios y con eso vamos a ir terminando. Entonces, si ustedes se fijan, el hidrógeno es un elemento del grupo 1A. Como es un elemento del grupo 1A, se representa según Lewis con un puntito, ¿ya? El cloro es un elemento del grupo 7A. Como es un elemento del grupo 7A, se va a representar con 7 puntitos. ¿Por qué? Porque tiene 7 electrones de valencia. O pertenece al grupo 7. El nitrógeno es un elemento que se va a representar con 5 puntitos. Y usted me dice, ¿por qué? Porque es un elemento que pertenece al grupo 5 y se representa con 5 puntitos. Entonces voy a explicar ahora un poco eso. Entonces, los elementos, si yo por ejemplo represento al nitrógeno, el nitrógeno es un elemento que tiene configuración 1s2, 2s2, 2p3. Si yo representara el nitrógeno según el diagrama de casillero de orbitales, me daría cuenta que tiene un par apareado en el S y luego tiene 3 electrones desapareados en el PX y el PY y el PZ, o en la subcapa P. Esta sería la representación S2P3. ¿Ya? Entonces, ¿qué habría que hacer ahora? Lo que habría que hacer ahora, ¿no es cierto?, sería preguntarse, ¿qué significa tener 2 electrones apareados y tener los otros 3 desapareados? Entonces, eso se representa según Lewis con los puntitos. Si ustedes se acuerdan de la representación de Lewis, se acordarán que el nitrógeno tiene 2 puntitos que se colocan en su cabeza, por así decirlo, y tiene 3 puntitos desapareados alrededor de él. Por lo tanto, la representación de los puntitos juntos o separados hace referencia a los electrones enlazantes y a los electrones no enlazantes. ¿Ya? Espérenme un momento que no sé qué pasó con la pantalla, se me puso en negro. A ver, déjenme ver si desenchufo aquí. A ver, ¿qué pasó? Un momento. No sé qué le pasó a la pantalla que se puso en negro. Ya, pero ustedes me escuchan por lo menos, ¿sí? ¿Alguien me podría decir si se escucha o se interrumpió la señal? Sí, se la escucha. Sí, profe. Ya. ¿Se escucha bien, profe? Ya. Sí, lo que pasa es que se fue a negro mi pantalla, no sé por qué. Ya. Entonces, la idea es la siguiente. Necesito que recuerden la representación de Lewis que les mostré en la tabla periódica, o, en su defecto, ustedes vean en su computador o en su celular una tabla periódica donde salga Lewis. Lewis, recuerden que solo aplica para los elementos representativos, vale decir, del grupo 1A al 8A. Entonces quiero que se den cuenta que cada grupo tiene una configuración de puntitos que es característica. Porque no se trata solamente que yo le digo grupo 5, 5 puntos, sino que le digo, mire, el grupo 5, sea nitrógeno, sea fósforo, o los elementos que siguen a continuación, se caracteriza porque tiene 2 electrones apareados y tiene 3 puntitos o 3 electrones desapareados. Entonces eso está haciendo referencia a la configuración electrónica externa, o sea, la valencia, al hecho que yo les dije recién cómo represento los casilleros, ¿de acuerdo? Con el oxígeno pasa lo mismo. El oxígeno es un elemento del grupo 6. Si ustedes buscan en una tabla en Google, no sé, busquen ahí una tabla de Lewis o la representación de Lewis del oxígeno, se van a dar cuenta que es del grupo 6 y el oxígeno tiene 2 pares de puntitos que están juntos y tiene 2 puntitos separados. Esos puntitos separados serían los electrones desapareados de valencia, mientras que los pares apareados serían los pares apareados de valencia. Y justamente esto tiene relación con la configuración electrónica final del oxígeno o del azufre o del selenio, que son los elementos del grupo 6, que terminan en S2P4, lo que significa que tienen 2 pares de electrones apareados de valencia y 2 electrones desapareados. Luego, los elementos como el flúor, el cloro, el yodo y el bromo
que son elementos del grupo 7, que son de la columna que está al final, al lado de los gases nobles, tienen 3 pares de puntitos, o sea, 3 pares de puntitos, que se encuentran juntos o apareados, y tienen solo un puntito desapareado. Entonces usted me pregunta, ¿por qué se dibuja así, Lewis, en el caso del cloro? Se dibuja así porque la configuración electrónica final de los elementos del grupo 7, como el cloro, como el flúor, como el yodo, como el bromo, es S2P5. ¿Qué significa eso? Que tengo un par apareado en el S y tengo un PX y un PI apareado. Acuérdense que para el que no estuvo en la clase, yo les conté que la subcapa P de la configuración electrónica tiene 3 orbitales, un orbital PX, un orbital PI y un orbital PZ. Entonces, si yo voy apareando los electrones en los casilleros, en el caso de los elementos del grupo 7, voy a quedar con 3 casilleros apareados, que son uno del S y 2 del P, y un casillero del P que va a quedar con un solo electrón, que va a estar desapareado. Entonces, por eso que se representa la configuración de Lewis del cloro, del yodo, del bromo o del flúor, que es el elemento F, se representan con 7 puntos, como les dije, teniendo 3 pares apareados y un puntito o un electrón desapareado. Entonces, el concepto ahí es electrones enlazantes y electrones no enlazantes. En la representación de Lewis, todos los puntitos que se encuentren juntos van a ser electrones no enlazantes, o conocidos como pares libres, mientras que todos los electrones que se encuentren como puntitos solitarios se van a llamar electrones enlazantes. Se van a llamar electrones enlazantes. Entonces, de acuerdo a esto, y por eso les pido que vean por mientras una tabla en internet, mientras se me soluciona esta cuestión del computador, si ustedes se dan cuenta, el nitrógeno aparece solamente con un par enlazante y 3 electrones en un par no enlazante y 3 electrones enlazantes, desapareados, ¿sí? El oxígeno aparece con 2 pares no enlazantes, o 2 pares libres, que es lo mismo, que serían los 2 pares apareados, y 2 puntitos desapareados, que serían los electrones enlazantes. Y en el caso del cloro, o del flúor, o los elementos del grupo 7, aparecen con 3 pares libres, o sea, 3 pares de puntitos apareados, o 3 pares no enlazantes, y un solo puntito solitario o desapareado, que sería el electrón enlazante. Y eso que estoy diciendo es importante que lo entiendan, porque nos va a servir para representar, según Lewis, las moléculas, o nos va a servir para entender mejor cómo armar enlaces covalentes entre elementos no metálicos. Saben que esto no está funcionando, así que voy a tener que reiniciar mi computador. No sé qué pasa. No, no hay problema, profe, lo esperamos. Espere, estoy tratando, es que no sé si los va a echar afuera si me salgo de la sesión. Ahí sí. Ya, ahí sí. Ya. Ahora sí lo estoy viendo, ¿ya? No sé qué había pasado recién. Entonces, si ustedes se fijan, acá tengo el cloro. Acá tengo el cloro, ¿no es cierto? Ya, fíjense ahí el cloro se ve perfecto. El cloro aparece con 3 pares no enlazantes. Se supone que tiene un solo electrón desapareado de valencia. Con el otro cloro van a compartir ese electrón desapareado de valencia para formar un enlace. Ese enlace se va a llamar enlace covalente, como les contaba, apolar. Ahí lo voy a dibujar, ¿ya? Ya, ahí. Fíjense que cada vez que vean un palito de ahora en adelante, va a significar que hacen un enlace. Entonces, el cloro, como les dije, representa un elemento del grupo 7. Tiene 3 pares de puntitos que se encuentran apareados y un solo desapareado. Esto representa la configuración electrónica externa que dije que era S2P5. ¿Ya?
Si ustedes se fijan, esto significa que en el S tengo un par apareado y luego tengo los 3 orbitales del P, donde entraron, ¿no es cierto?, los 3 electrones primeros desapareados, y luego el cuarto y el quinto entró apareado. Entonces quedamos con 3 apareados y uno solo desapareado, que sería la representación de Lewis clásica del cloro o de los elementos del grupo 7. Entonces, si ustedes se fijan, si yo quiero juntar un cloro con otro cloro, lo que hace el cloro es que aparea sus electrones enlazantes de valencia y forma un enlace simple, de tal manera que cada cloro simula adquirir el octeto. Cada cloro simula adquirir el octeto. ¿Qué significa el octeto? El octeto significa que quedo con 2, 4, 6, 8 puntitos. ¿Por qué? Porque compartí los puntitos desapareados de tal manera de tratar de adquirir el octeto para los dos elementos, ¿entiende? Entonces, este compuesto que es el Cl2, que es un gas, sería un compuesto que se forma por 2 cloros que forman un enlace covalente apolar por compartición de su único electrón de valencia desapareado que tienen. Que es lo mismo que pasa con el hidrógeno. El hidrógeno del grupo 1 se asocia con otro hidrógeno, ambos comparten el único electrón que tienen, y por ende ambos simulan adquirir el dueto, o sea, la configuración electrónica del gas helio. ¿Sí? Luego acá tengo, por ejemplo, el hidrógeno, 2 hidrógenos que se unen con el oxígeno. Entonces, el oxígeno se supone que es un elemento del grupo 6. Ahí lo voy a anotar aquí mejor porque ahí se ve muy mal. El oxígeno es un elemento del grupo 6. Tiene 2 pares apareados de valencia, que son los pares no enlazantes, que serían estos de aquí, y tiene 2 desapareados. Entonces esos 2 desapareados van a interactuar con los hidrógenos. Y se va a hacer un enlace covalente polar. De tal forma que cada hidrógeno adquiere el dueto y el oxígeno adquirirá el octeto, o la configuración del neón, ¿ya? No sé si me están siguiendo la idea a los que no habían visto esto antes o se les olvidó, de que en el enlace covalente estamos compartiendo electrones de valencia, principalmente los electrones enlazantes, que son los desapareados, para formar enlaces covalentes, ya sea polar o apolar, y de esta forma los elementos adquieren el dueto o el octeto. No sé si se está entendiendo, ¿sí? El nitrógeno, como les contaba recién, el nitrógeno es un elemento del grupo 5. Quiere decir que tiene 5 puntitos, ¿sí? Usted me dice, profe, pero ¿por qué los puntitos son así? Ya les expliqué el por qué. El nitrógeno tiene configuración S2P3, lo que significa que tiene un par apareado en la subcapa S y tiene 3 desapareados en la subcapa P. Por eso es que tengo un par apareado, ¿sí? O sea que esto sale de la configuración, no es un antojo de Lewis. Lewis colocaba los puntos juntitos o los puntos separados no porque se le ocurrió, sino porque está haciendo alusión a la configuración electrónica. Esto ya lo pasé en una clase anterior, así que si alguien no vino y está colgado o colgada, esto ya lo había visto, ¿ya? Y de todas formas, no es algo que se les vaya a preguntar de manera directa, ¿ya? Así que no se complique si no entienden mucho esto que estoy haciendo aquí. Ya, entonces tengo el nitrógeno, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hace el nitrógeno? El nitrógeno, cuando se une con 3 hidrógenos, se van a formar 3 enlaces covalentes polares, de tal forma que cada hidrógeno comparte el único electrón de valencia que tiene, y el nitrógeno comparte los 3 que él tenía. De esta forma, se va a establecer 3 enlaces covalentes polares, ¿no es cierto? Y el nitrógeno va a adquirir el octeto, o sea, los 4 pares de puntitos, y cada hidrógeno va a adquirir el dueto. ¿Ya? Si ustedes se fijan, entonces la representación de Lewis funciona súper bien para la representación de los compuestos covalentes. Y de hecho en la prueba les van a colocar compuestos covalentes, principalmente según Lewis. ¿Ya? Entonces, como les dije, es importante que sepan cómo se representan los elementos según Lewis, según su grupo. Ya les dije que son los representativos. Los elementos del grupo 1, un puntito.
Los elementos del grupo 2, 2 puntitos. Los elementos del grupo 3, 3 puntitos. Los del grupo 4, 4 puntitos, y así sucesivamente. ¿Y cómo se representan estos puntitos? Me refiero también así como espacialmente, o cómo se dibujan según Lewis. ¿Duda o consultas? Porque ahora tengo que explicar el dativo. Tengo que explicar el dativo, lamentablemente, ahora, ¿ya? Y ahí tengo que entrar al famoso tema de los enlaces de los electrones no enlazantes. Ya, entonces, voy a explicar ahora lo de los electrones no enlazantes, ¿ya? Entonces, como les dije anteriormente, a mí me parece que esto ya lo había mencionado en parte de la última clase, ya no estoy seguro si lo mencioné. Ya, entonces, como les dije, los elementos del grupo 1 se representaban con un puntito, los elementos del grupo 2 con 2 puntitos. Los elementos del grupo 3, como el aluminio o el boro, con 3 puntitos. Profe, ¿los puso separados? Sí. Pónganlos separados, así. Los del grupo 4 con 4 puntitos. Profe, los puso separados. Los pongo separados porque aquí estoy hablando de una propiedad implícita. Esto ya es como más de mención, ¿ya? Lamentablemente es mención, lo voy a tener que mencionar igual. Resulta de que los elementos tienen una propiedad que se llama hibridación, lo que permite que los electrones de valencia pueden desaparearse. La configuración del carbono es S2P2. Si yo representara eso según un diagrama de orbitales, me quedaría con un par apareado en el S y luego 2 desapareados en el P. Por lo tanto, el carbono se representaría así. Pero yo lo estoy dibujando así. Y así se pregunta en la PSU. O sea, en la prueba que ustedes van a dar. Y con el aluminio pasa lo mismo. El aluminio es configuración S2P1, así que debería representarlo como un par apareado en el S y uno solo que está en uno orbital P, y eso lo representaría así como así. Bueno, y el berilio la misma cosa, el berilio termina en S2, así que debería representarlo solamente un par apareado en el S, pero no 2 puntitos separados. Entonces tú me dices, ¿qué está pasando aquí, profe? No entiendo nada. Lo que está pasando es que los elementos pueden deslocalizar sus electrones de valencia y mandarlos al P. Esto no lo pueden hacer todos los elementos, lo hacen algunos, ¿ya? Entonces por eso se representa según Lewis de esta manera. Entonces esta manera que estoy representando aquí sería la correcta. Para los elementos del grupo 2, los del grupo 3 y los del grupo 4. Sobre todo para el carbono, ¿ya? Entonces, ¿qué significa esta representación del carbono? Voy a referirme solo a la del carbono, ¿ya? Porque esto se entra en química orgánica. La representación del carbono así es representación S1P3, lo que significa que tengo un solo electrón desapareado en el S porque lo mandé cascando a el PZ. Acuerda que tengo 3 orbitales P, PX, PY, PZ. Entonces lo deslocalicé del S y lo mandé a un P. Esta es una configuración que adopta el átomo de carbono normalmente, pero es por la propiedad que tiene el átomo de carbono de hibridar sus orbitales. Entonces usted me dice, bueno, ¿y qué es lo que nos estaba diciendo recién del nitrógeno y del oxígeno? Eso se mantiene igual. Lo que le estaba contando, que el nitrógeno tenía un par juntito apareado, o un par no enlazante, y que tenía 3 desapareados de valencia, eso sigue igual, eso no se modifica. O que el oxígeno tenía 2 pares apareados y 2 electrones desapareados, o que el cloro tenía 3, eso se mantiene igual, eso no se ha modificado para nada, eso sigue igual. Yo solamente estoy diciendo esto para los elementos del grupo 2, 3 y 4A. Y respecto del 4A específicamente el carbono, ¿ya? Se representan de esta manera. No así. Entonces, ¿cuántos electrones enlazantes tiene el carbono?
¿Cuántos electrones enlazantes tiene el carbono o desapareados de valencia, que sería lo mismo? 4. 4 electrones desapareados de valencia. 4 electrones enlazantes. El nitrógeno, ¿cuántos electrones enlazantes tiene? 3. Porque tiene un par libre, o sea, un par no enlazante. El oxígeno, ¿cuántos electrones enlazantes tiene? 2. Porque tiene 2 pares no enlazantes, o sea, 2 pares libres. El cloro, ¿cuántos electrones enlazantes tiene, profe? 1. Porque tiene 3 pares apareados no enlazantes. ¿Sí? ¿Me siguen o no? ¿Hay alguno que esté perdido o colgada o colgado? Ya, súper. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que ahora tendría que explicar el famoso tema del enlace covalente, o sea, coordinado dativo, y con esto termino porque ya estoy pasado, ¿ya? No voy a alcanzar a introducir entonces estequiometría como pensaba. Ya, dicho eso entonces, en el enlace covalente, coordinado o dativo, lo que ustedes tienen es la participación de los pares libres, o sea, de los electrones no enlazantes. Los electrones no enlazantes son los electrones apareados de valencia, lo que se representa según Lewis como puntitos juntos. Entonces, si yo tengo nitrógeno, yo sé que tengo un par no enlazante. En cambio, tengo 3 electrones desapareados que son los enlazantes. Entonces, estos electrones se van a compartir para, ya les conté, formar enlaces con el hidrógeno, por ejemplo, y formar el amoníaco. Pero resulta de que este par libre puede enlazar otros átomos, como por ejemplo, enlazar a un átomo de hidrógeno que se encuentre como catión, o sea, un átomo que se encuentre como catión, claro. Entonces, ¿qué ocurre? Que se va a hacer una unión entre este átomo de hidrógeno y este par libre, de tal forma que este átomo de hidrógeno va a adquirir la configuración del helio. ¿Por qué? Porque recuerden que el átomo de hidrógeno, cuando tiene 2 electrones, se parece al helio. Entonces, este elemento, este protón, en el fondo, que le faltan los 2 electrones, va a adquirir la configuración del helio gracias a que hace un enlace covalente coordinado con el nitrógeno, gracias a que participó un par libre o un par no enlazante. ¿Se entiende? Con el caso del dióxido de azufre pasa lo mismo. El azufre se une con 2 oxígenos. Si yo, por ejemplo, el azufre es un elemento que es del grupo 6, ¿ya? El azufre es un elemento que es del grupo 6. Voy a representar con X los pares libres o los electrones no enlazantes, ¿ya? Entonces, si yo tengo que el oxígeno tiene 2 electrones que son enlazantes, igual que el azufre, porque es del mismo grupo del azufre, son grupo 6, se va a hacer un enlace doble, de tal forma que el oxígeno va a adquirir el octeto y el azufre va a adquirir el octeto también. Entonces quedaron felices, pues. No necesitan participar con nadie más. Claro, pero el problema está en que de repente aparece otro oxígeno, que tiene sus 2 electrones también desaparecidos y quiere unirse a este par de elementos que están aquí. Entonces lo que va a ocurrir es que le va a pedir a este azufre, que ya está feliz, que ya cumple la regla del gas noble, que está cumpliendo la configuración del argón, le va a pedir que le preste, por así decirlo, su par libre no enlazante, para que él pueda, en el fondo, simular adquirir la configuración del octeto. Entonces se va a hacer un enlace, se va a hacer una especie de enlace, un pseudo enlace, un pseudo enlace como doble, por así decirlo, donde está participando, ¿no es cierto?, par libre, ¿ya? Entonces este elemento, este oxígeno, al final es como si adquiriera el octeto, ¿se entiende? Este oxígeno, este tercer oxígeno que se agregó en el dióxido de azufre, está como si cumpliera la regla del octeto, pero no es un enlace covalente normal, es un enlace como débil,
súper débil, súper fácil de romper o de modificar. Entonces, ¿qué es lo que es el enlace covalente coordinado dativo? Es un enlace covalente, es el más débil de todos los covalentes, donde participan los pares libres, o sea, los electrones no enlazantes de valencia, que se comparten de manera, eh, de manera diferente, por así decirlo, o de manera no simétrica, de manera no igualitaria, se comparten con un elemento químico y le ayudan a que ese elemento adquiera como un octeto falso, por así decirlo, ¿ya? No sé si me siguen con la idea del razonamiento de que el enlace covalente coordinado no es un covalente verdadero, es como un covalente falso, donde los pares libres o los electrones no enlazantes de un elemento ayudan a otro a adquirir la configuración del gas noble o a simular adquirir la configuración del gas noble. Pero no es un covalente propiamente tal. El covalente real es el polar y el apolar, donde se comparten electrones enlazantes, que son los electrones desapareados de valencia de los elementos que se están compartiendo. Pero en el dativo no es así, pues en el dativo es como que uno solo es el elemento que está como prestando y el otro no está prestando nada, ¿se entiende? No está compartiendo nada. No sé si me siguen la idea del covalente coordinado. De hecho, acá hay un dibujo. A ver si se lo aumento aquí. Este dibujo de aquí, fíjense que está mostrando lo que yo le estoy contando. Fíjense que acá el coordinado el dativo coordinado se representa con una flecha. Acá me están diciendo que un nitrógeno, no sé si lo alcanzan a ver en la diapositiva que le estoy proyectando, tengo un nitrógeno que se une con un enlace simple, con un enlace covalente normal, con un oxígeno, el cual se está uniendo a un hidrógeno, ¿sí? Luego acá tengo un enlace doble. Un enlace doble son dos pares de puntitos que se están compartiendo, porque ya le expliqué que cada palito en covalente, cada palito significa un par electrónico compartido. Cada palito representa un par electrónico compartido. Por ejemplo, si yo tengo el nitrógeno que se une con otro nitrógeno, usted me dice, profe, se hacen tres palitos. Ya, ¿qué significa que se hacen tres palitos? Significa que tengo tres pares de electrones que se están compartiendo. Y esos electrones que se están compartiendo son electrones enlazantes. Porque ya les expliqué que el nitrógeno tenía tres electrones desapareados de valencia, que eran los que se comparten para formar los covalentes. Entonces, cada vez que vean un palito de ahora en adelante, significa que tengo un par electrónico que se está compartiendo. Y eso es lo que yo veo aquí. El nitrógeno, se ve pésima esta imagen, a ver si la amplío. La voy a agrandar ya porque se ve pésimo. Ahí sí. Ya. Si ustedes se fijan aquí, tengo que el nitrógeno está con un enlace simple uniéndose a un oxígeno y luego con un enlace doble a otro oxígeno. Y todos estos elementos están adquiriendo el octeto. Este es el dueto, obviamente este hidrógeno, pero este oxígeno el octeto, y este oxígeno de aquí el octeto, y el nitrógeno también el octeto, así que están todos felices. Sin embargo, aparece un tercer oxígeno, de la nada aparece, ¿y qué va a hacer este oxígeno? Este oxígeno se logra asociar con el nitrógeno a través de un par libre del nitrógeno. A través de un par libre del nitrógeno, logra asociarse otro oxígeno. Entonces usted me dice, profe, no adquirió el octeto. Es que recuerden que este oxígeno tiene dos pares no enlazantes o pares libres y tiene dos electrones, ¿no es cierto?, que supuestamente iban a usarse para formar un enlace, ¿no es cierto? Entonces, este par libre de aquí es como si se uniera, ¿no es cierto?, a este oxígeno, y ahora este oxígeno adquiere el octeto. Pero es un octeto falso, no es un octeto verdadero, es un octeto falso. En el caso del covalente coordinado dativo, es un par libre o un par apareado de valencia, que se llaman pares no enlazantes, los que permiten que otro elemento se una
y finalmente se termine formando el octeto. ¿Se entiende? Profe, ¿y cuál es la No es forma más que fácil dativo, no de, se llama dativo porque... cuál es la forma más fácil de De la mano. notarlo cuando a mí me den cuando me den un compuesto? Porque yo igual entiendo la definición y todo, pero a veces se me complica encontrar el enlace dativo. El enlace dativo se representa con una flecha. En la forma formal es representarlo con una especie de flecha. Y significa que es un enlace que no es ni polar ni apolar, porque no se están compartiendo los electrones de ambos elementos, sino que hay uno que está prestando un par no enlazante, o un par libre que les dije que se llamaba. Un par no enlazante de Lewis o un par libre. Hay un elemento que está compartiendo un par no enlazante o un par libre para que otro elemento adquiera el octeto. Miren, acá hay otro ejemplo que creo que les puede ayudar a entender más esta cuestión. Estoy harto pasado ya, pero bueno. Este de aquí, miren. Ya, miren acá abajo. Miren este ejemplo, por favor. ¿No les parece extraño esto? ¿O este de aquí? ¿Hay algo raro ahí? Si ustedes se fijan, si yo dibujo el fósforo tiene solamente tres puntitos para poder enlazar cosas. Entonces, si yo lo juntara con otro cloro, debería formar a todo reventar, debería unir a 3 cloros nomás. 3 cloros es lo que se puede unir. Entonces me dice, pero profe, ahí veo 5. Ya, ¿qué significa eso? Significa que aquí hay 3 enlaces covalentes reales, que serían este, pongámosle este de aquí y este de acá, y estos serían dativos, son enlaces falsos, porque serían que estos electrones apareados estarían falsamente haciéndole creer a otros 2 cloros que pueden adquirir el octeto. ¿Se entiende? Tenía 2 cloros, tengo aquí otros 2 cloros, que le falta un puntito para adquirir el octeto. Le falta un puntito para adquirir el octeto. Entonces, se asocian a los puntitos apareados del fósforo, que se supone que son electrones no enlazantes, para que simulen adquirir el octeto, pero son un octeto falso. Por eso que lo representa aquí con flechas, porque no serían enlaces covalentes verdaderos o propiamente tal, no sería un covalente polar o apolar, es un covalente coordinado, es un enlace súper débil. Entonces, el compuesto que normalmente aparece en la naturaleza es el PCl3. Ese compuesto existe y es estable, pero si yo veo el PCl5, claro que puede existir en la naturaleza, pero es un elemento mucho más débil, o sea que rápidamente podemos romperlo. ¿Me siguen o no? ¿Me siguen un poco? Ya, entonces te me dice chuta, pero igual, ¿cómo me preguntan esto? Ya, a ver si les voy a poner aquí alguna pregunta PDT para cerrarlo por último con una pregunta, porque no tiene mucha gracia si solamente se lo muestro así. Ya, acá tienen ejemplos de preguntas oficiales PSU. Esta fue oficial de hace mucho tiempo, pero en el fondo es como lo mismo. Esta materia les pueden preguntar a ustedes la prueba. ¿Cómo se representaría según Lewis, por ejemplo, la molécula de nitrógeno? Esta es de una PSU súper antigua ya, pero en el fondo lo que quiero mostrarles es que si les... Usted me dice, pero profe, no está representando correctamente Lewis. Sí, yo sé que, por ejemplo, si junto un nitrógeno con otro nitrógeno y quisiera representar la representación de Lewis como más correcta, tendría que haber hecho algo así. Porque ahí yo entiendo que tendrían que haber tres enlaces covalentes o 3 palitos. Esta cuestión de aquí como que parece raro, ¿ya? Pero si ustedes se fijan, igual cumple el octeto. No hay ninguna otra que cumple el octeto. O sea que ahí la alternativa correcta sería la D.
Y para terminar este ejercicio, y con esto ya cerramos porque ya estamos pasados la hora, acá tienen otro ejemplo de pregunta de representación de Lewis. Si ustedes se fijan aquí, yo tengo que saber que el carbono se representa con Lewis con 4 puntitos porque puede formar 4 enlaces como máximo. ¿Se entiende? O sea que supónganse que si usted me dice, profe, pero supongamos que hace un enlace doble. Si hace un enlace doble, le quedan solamente 2 enlaces simples disponibles. Porque la máxima cantidad de palitos o pares que puede compartir son 4. Porque tiene que cumplir el octeto del carbono. ¿Se entiende? No puede cumple el octeto. Entonces, por ejemplo, este carbono de aquí, usted me dice, ah, sí, está bien, profe, tiene 1, 2, 3, 4, ya, pero el cloro de aquí está pésimo porque el cloro normalmente no puede hacer 2 palos. El cloro ya les dije que normalmente el cloro tiene solamente un puntito para poder compartir, así que en teoría puede hacer solo un enlace, no hace 2 enlaces. Los casos raros o bizarros es cuando harían enlaces dativos, ¿entienden? Entonces aquí me están preguntando cuál es la fórmula correcta del CHCl3. Entonces este de aquí yo lo descarto porque veo este cloro está malo. Miren este cloro de aquí, ¿cómo va a estar bueno este cloro? Aquí sale que el cloro está haciendo 2 enlaces. ¿Verdad? Aquí el carbono me lo colocan como que fuera un elemento con 2 pares libres. ¿Cuándo el carbono ha sido con 2 pares libres? Y dijimos que el carbono tenía 4 electrones desapareados de valencia. Les dije que era una configuración especial S1P3. Pero era 4 puntitos. ¿Cómo pares libres? No tiene pares libres el carbono, eso está malo. No sé si me siguen cuál es la lógica de estos ejercicios. Ya, ¿cuál es la correcta aquí? La alternativa B, ¿no es cierto? Esta sería la correcta. No sé si les mostré este ejercicio en la última clase ya, pero ya, súper. Ya, entonces si ustedes se fijan, esta es la lógica de Lewis, que había alcanzado a hablar la semana pasada. La idea es que tengan una idea de cómo representar las moléculas y que cumplan las reglas. Y les estoy mostrando 2 preguntas oficiales. La que les mostré recién del nitrógeno fue oficial PSU y esta también. Esta es del año 2013. La otra era más antigua, como del año 2010, no sé, o 2009, ya, pero en el fondo son preguntas que ya se testearon y que ya salieron alguna vez. Pueden hacer un cambio, a lo mejor basarse en estas preguntas y ponérselas a ustedes en la prueba. Después tenemos, por ejemplo, bueno, esta de acá es como cantidad total de electrones de valencia. Ya aquí es hacer como una fórmula y sumar los electrones de valencia. Espérense, les voy a mostrar aquí cómo se hace esto. Cuando les pidan calcular la cantidad total de electrones de valencia de un compuesto, lo que tienen que hacer es sumar los electrones de valencia que tenga el elemento, y multiplicarlo por la cantidad de elementos que tengan. Por ejemplo, aquí me preguntan por el dióxido de azufre. Entonces el dióxido de azufre, que ya les dibujé la representación de Lewis de él, tiene un azufre que tiene 6 electrones de valencia, porque ya saben que el azufre es del grupo 6, se representa con 6 puntitos, 2 pares libres y 2 electrones desapareados de valencia. Y el oxígeno también es del grupo 6, de la misma forma. Entonces aquí uno suma todos los electrones de valencia, 6 del oxígeno más 2 6 del azufre más 2 oxígeno, que sería 6 por 2, 12, 12 más 6, 18. Sería la cantidad total de electrones. Por lo tanto, en el ejercicio que les puse acá, que es PSU oficial también, lo que tendrían que hacer aquí es sumar todos los electrones de valencia de los elementos, ¿entienden? O sea, ¿cuántos electrones de valencia tiene el hidrógeno? 1. ¿Cuántos tiene el cloro, que es del grupo 7? 7. El oxígeno, que es del grupo 6. ¿Cuántos tiene? 6, pero está multiplicándose por 2, ¿se entiende? No sé si me siguen la lógica. Y todo eso lo suman. Entonces este ejercicio ya salió en la prueba, salió en el modelo de admisión 2021. De hecho, si ustedes revisaron el modelo de admisión 2021, salió este ejercicio.
O sea que estas son cosas que les pueden poner. Este ejercicio, como les dije, ¿qué implica en este ejercicio? Implica que usted aprenda la representación de Lewis de cada de los elementos. Por eso les dije que tienen que saberse la tabla, tienen que saber cómo se representa según Lewis los elementos, tienen que saberlo. Este sería un tipo de ejercicio. Después está este otro de acá que les puse recién. ¿Cómo se representa una molécula simple como el nitrógeno según Lewis? Profe, pero que parece medio cambiada aquí. Sí sé, se la pusieron medio cambiada, pero es la única que cumple el octeto. Y luego acá, ¿no es cierto?, ¿cuál de las siguientes está correcta? ¿Ya? No sé si es muy difícil para algunos de ustedes esta materia, pero es algo que se pregunta. Ya, entonces, ¿qué es lo que agregué hoy día de distinto respecto a lo que fue la clase pasada? Lo que agregué hoy día de distinto es cómo diferenciar sustancias metálicas del enlace metálico, sustancias iónicas o sales y sustancias covalentes formadas por enlaces covalentes. Y volví a reforzar la materia de Lewis. Ya con esto cerramos la parte de enlace, ¿ya? Ya acá no hay ningún problema, ¿ya? Sí. Miren, la verdad es que como somos grupos bastante heterogéneos, eh, como que igual no, es como, no sé muy bien cómo de repente cómo partir en el sentido que hay algunos que puede ser que no manejen bien un tema, ¿entienden? Entonces ahora he tratado de reforzar un poco. Si hay alguien que está colgado, la primera condición es, ¿qué sería lo primero? Aprenderse la representación de Lewis de los elementos, y para eso tienen que saber los primeros 20 elementos, los 8 grupos representativos, ya les dije, y saber qué significa la representación de Lewis en sí. ¿Qué significa tener puntitos juntos y puntitos separados? O sea, no es porque se le ocurrió a alguien, no es porque tiene una razón, ¿ya? Y ya les conté que tener puntitos juntos significa pares libres, no enlazantes, y tener puntitos desapareados significa electrones desapareados de valencia, que son los que normalmente forman el enlace covalente polar y apolar, que son los típicos palos que ustedes representan en las moléculas. Recuerden, un palo es un par electrónico compartido para que los átomos adquieran la regla del dueto o del octeto, ¿ya? Sé que hay excepciones a la regla, pero normalmente es para que se cumpla la regla del dueto o el octeto, ¿ya? Y eso es todo. El resto es lo de enlace que ya vimos. ¿Cómo usted sabe diferenciar entre enlace metálico, enlace iónico y enlace covalente? Y luego los distintos subtipos de covalente. Cuando es covalente apolar, los átomos son iguales, no hay diferencia de electronegatividad, por lo tanto la nube electrónica se comparte de manera igualitaria. Si es covalente polar es porque los átomos son diferentes, y si es covalente coordinado dativo, que sería el caso ya bizarro, es cuando se representa con una flecha, porque me está diciendo que tengo un par libre que se supone que está fuera de servicio, pero este par libre participa de alguna forma para enlazar a un tercer elemento o a otro elemento que se agrega a la unión de los átomos previos y que los átomos no necesitaban que se uniera este otro. Este otro llegó como un invitado y por misericordia, por piedad, lo incorporan. Pero es un enlace como súper débil. Covalente coordinado dativo se representa con una flecha. ¿Ya? Ya, jóvenes, la verdad es que no quiero abusar de ustedes porque sé que con la profe tuvieron casi 2 horas de clase, con la profe Caro, y ahora conmigo partieron como a las 8, bueno, pasadito 8:10, no sé, 8:05, 8:10, y son las 10 de la noche, así que imagínense, 4 horas seguidas de clase. ¿Ya? Bueno, yo por mí seguiría con... A mí no me canso, hoy día no hice clase, ¿ya? Yo trabajo el día viernes en otro preu, y yo hago clase normalmente desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche, literalmente. Estoy sin parar, ¿ya? Haciendo clase en un preu pagado, formal. Entonces después yo vengo con ustedes y sigo hasta las 9:30, pero hoy día no tuve esas clases, ¿entienden? Así que estoy relajado. Por mí no tendría problema de seguir hasta las 12 de la noche, ya, pero insisto, por eso, por un tema de salud de ustedes, lo vamos a dejar hasta aquí, ¿ya? Así que, como les dije, mañana están invitados nuevamente a biología y eso, lo dejamos hasta aquí, ¿no?